Hola, buenos días. Vamos a ver hoy la situación de Kraft, que es una de las principales empresas de alimentación del mundo. Este es un sector muy estable, como sabéis, aunque Kraft lo ha hecho peor que su sector en los últimos años, porque no hizo bien la fusión con Heinz. Kraft y Heinz eran dos buenas empresas por separado, y lo lógico sería que al haberse unido hubiesen formado una buena empresa. Pero no recortaron costes lo suficientemente rápido, y la deuda que contrajo Kraft para comprar Heinz ha sido un lastre en los resultados desde entonces. Aunque Kraft Heinz, que se llama ahora, sigue siendo una buena empresa y vamos a ver cómo valorarla en este momento. Estos son los resultados de Kraft en 2022. Está mejorando los problemas que he comentado, pero no son unos resultados tan buenos como parecen por esa subida tan fuerte del beneficio por acción del 134%. El margen bruto le ha bajado por los problemas con la inflación y las cadenas de suministro que ha habido en 2022 en todo el mundo. Esto es algo normal que le ha pasado a muchas empresas de todo el mundo. Pero fijaos que la situación está mejorando porque en los últimos 3 meses los ingresos crecen el 10% y el margen bruto sube el 9%. Esto os lo he puesto en números verdes. Esta mejora es porque ya está consiguiendo subir los precios para compensar la inflación y además ya está bajando el coste de la energía y se está reduciendo el crecimiento de la inflación. La subida del beneficio por acción está muy bien, pero realmente lo que sucede es que van desapareciendo los problemas que os he comentado que tuvo en la fusión con Heinz. Si no tenemos en cuenta los costes extraordinarios que aún arrastra por la fusión con Heinz, su beneficio por acción ajustado sería de $2,80. Y este es su nivel normal de beneficios en este momento. El ratio deuda neta EBITDA se mantiene en 4,2 veces, igual que al final de 2021. Este es uno de los motivos por los que la cotización se mantiene en niveles bajos, porque no está consiguiendo, desde la fusión con Heinz, reducir la deuda tan rápido como debería. En 2018 tenía una deuda de $30.000 millones, y a final de 2022 la ha bajado a $19.000 millones, que es el 35% menos. Pero el ratio deuda neta EBITDA solo ha bajado de 4,5 veces a 4,2 veces, principalmente por dos motivos. El primero es que, para reducir la deuda, una de las cosas que ha hecho es vender algunos negocios, que también han reducido el EBITDA. Y el segundo es que no ha bajado los costes tan rápido como debería. Aunque si quitamos los costes extraordinarios que todavía ha tenido este año por la fusión con Heinz, el ratio deuda neta EBITDA es de 3,2 veces. Y espera bajarlo pronto por debajo de las 3 veces. Y probablemente cuando lo haga subirá el dividendo. Resumiendo, Kraft está hoy en una situación peor de la que se esperaba que estuviese en 2023, cuando compró Heinz en 2015. Pero el parón de marzo de 2020, con todas las compras de alimentos que se hicieron para consumir en casa, le ayudó mucho a empezar a superar de verdad esos problemas y a mejorar su situación, y desde entonces su situación cada vez es mejor. En 2023 se espera que su beneficio por acción ajustado baje a $2,70, porque cree que aún va a haber problemas con la inflación y con las cadenas de suministro. Pero en los próximos años se espera que su beneficio por acción crezca alrededor de 7% al año, partiendo de ese beneficio por acción ajustado que espera en 2023 de $2,70. ¿Y cómo espera conseguir ese crecimiento de alrededor del 7% al año, que está bastante bien, después de todos los problemas que ha tenido con la fusión con Heinz? Por la suma de varios efectos. Los principales son: el primero es que ya está creciendo a pesar de que aún no haya terminado de resolver los problemas de la fusión con Heinz. En 2022 ya no ha estado centrada solamente en ahorrar costes, sino que ha invertido más que en años anteriores, en los que su objetivo principal era conseguir ese ahorro de costes que tanto se le ha resistido desde 2015. El segundo es que parece que por fin tiene encarrilado el ahorro de costes, y en 2022 ha avanzado más de lo que parece por la subida de la inflación, que ha tapado un poco esta mejora. El tercero es aumentar el negocio de comidas preparadas o de fácil preparación, que tienen un margen de beneficios mayor. También tiene un proyecto importante para mejorar la parte tecnológica, que no solo le va a ayudar a ahorrar costes, sino también a tardar mucho menos tiempo en adaptar los nuevos productos y a aumentar las ventas utilizando la tecnología para crear nuevas formas de venta y nuevos canales de venta. El quinto es que va a invertir más en las marcas que tienen mayor potencial de crecimiento de beneficios en los países emergentes. Hay un tema general sobre empresas como Kraft, que ha salido mucho en el foro de invertirhermosa.info, y es la tendencia hacia la comida saludable y cómo puede afectar esto a empresas como Kraft. Así que lo voy a comentar porque me parece un tema muy importante. Yo creo que es muy importante que la comida sea saludable, pero como inversores debemos mirar más la situación general que nuestro gusto particular. Yo recuerdo que hace décadas se consideraba alimentos muy poco saludables y completamente a evitar al aceite de oliva, el salmón o el atún, por ejemplo. Hoy día esto puede parecer imposible, pero a los que no los vivisteis os aseguro que fue así. Lo que quiero decir es que el concepto de qué es saludable y qué no es saludable cambia mucho con el tiempo, y las grandes empresas de alimentación siempre se han adaptado bien a estos cambios. Si tienen que usar menos azúcar, sustituir el aceite de palma o lo que sea, encontrarán la forma de hacerlo, como han hecho siempre, y seguirán siendo buenas inversiones a largo plazo. El dividendo actual de Kraft es de $1,60 y probablemente cuando baje aún más la deuda empezará a subirlo, porque debido a estos problemas lleva unos años estable en $1,60.
Para valorarla creo que lo mejor es usar ese beneficio por acción ajustado de $2,70 que espera tener en 2023. Ahora cotiza a $40, así que el PER 2023 es de unas 14,5 veces y la rentabilidad por dividendos del 4%. La veo a buen precio porque además creo que es bastante probable, por lo que he comentado en el vídeo, que a partir de 2024 consiga mejorar, o sea, hacer crecer su dividendo a un 7% al año, más o menos. Si queréis intentar afinar un poco más la zona de compra, entonces yo pondría las próximas órdenes de compra en la zona de los 34 a los $38. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.